¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Amén. Y en esta noche vamos a estar reflexionando sobre la palabra del Señor que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 37, 35 y siguiente. Así que, hermanos, les pido que tengan ahí sus Biblias abiertas, que vamos a estar leyendo y escudriñando estas palabras. Amén. Amén. Hoy vamos a leer una de la historia de Jesús por medio de su palabra. En la parábola Jesús calma la tempestad. Así dice en el versículo 35. Amén. Amén. Desde ya le damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad con nosotros, por su presencia maravillosa en nuestras vidas. Amén. Y vamos a conocer más a Jesús, más de su carácter, de sus declaraciones, de sus enseñanzas, de sus obras, de su amor, de sus milagros y prodigios, lo que ha hecho y que nos dejó en este evangelio, en este segundo evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 y siguiente. Amén. Vamos a reflexionar sobre uno de los milagros de Jesús que nos va a traer muchas enseñanzas para estos tiempos difíciles que estamos viviendo en toda la humanidad. Amén. Amén. Y la Biblia, la palabra de Dios, es para todo el mundo. Amén. Amén. Y nosotros como hijos de Dios estamos aquí, que en esta noche vamos a estar escuchando, escudriñando, aprendiendo de ella muchísimas cosas que el Señor tiene preparado para nuestras vidas en esta noche. Amén. Amén. En este capítulo vamos a aprender lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. La palabra del Señor también puede traernos paz y tranquilidad en medio de la tormenta. En nuestra vida cristiana todos queremos vivir en paz, pero también a veces es necesario tener tormentas en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque en las tormentas traen provechos a nuestras vidas. Esas pruebas también, hermanos, hermanas, traen también provechos para nuestras vidas. Y lo vamos a ir viendo. Amén. Amén. También vamos a ver cómo Jesús calmó las tormentas y también qué cosas hay detrás de este milagro. Vamos a ver todo esto. Una pregunta. ¿Qué significa viento en popa y a toda vela? También vamos a ver. A veces escuchamos a alguien decir que le va viento en popa. ¿No han escuchado, hermanos, a veces? Amén. Sí. Yo he escuchado. A veces preguntamos, a veces a mí mi esposo pregunta a alguien y le dice, me va viento en popa, dice. ¿Y qué quiere decir viento en popa? Que les va bien, que nos va bien y que somos felices. Amén. Eso quiere decir viento en popa. Y que las cosas van avanzando. Por eso uno dice, me va viento en popa, porque va avanzando. A veces en sus estudios, a veces en sus tratamientos también, ¿vio? En su salud, a veces a uno también le va bien y viento en popa. Después de haber recibido una tormenta, entonces cuando le va mejor, el médico le dice, está mucho mejor, vamos avanzando. Amén. Y eso quiere decir viento en popa. Y nos dice la persona, me va viento en popa. Y se le nota en la cara, ¿no? La alegría, el gozo, la felicidad que tiene después de recibir esa tormenta. Amén. ¿Sí? ¿Verdad qué lindo que es? Qué lindo es la palabra del Señor. Enseñarnos, el Señor Jesús nos enseña muchas cosas por medio de su palabra. Amén.
Estas frases fueron usadas en la terminología con los marineros y navegantes. ¿Sí? En tiempos antiguos, los barcos eran impulsados por los vientos cuando azotaban de la parte trasera del barco. Escuchen bien, hermanas, hermanos, para que puedan entender, comprender cómo eran esos tiempos, en la época de los discípulos, cuando estaban con Jesús en la barca. Porque el título dice, Jesús calma la tempestad. Amén. Amén. Ese era el momento muy favorable y las velas del barco se dejaban para que ellos atraparan todo el viento y el barco avanzara. Entonces, cuando el viento estaba dando por la parte trasera del barco, que se llamaba la popa, y la proa que está en la parte delantera del barco, miren que ya nos está enseñando cómo era el barco, ¿sí? Vamos aprendiendo hasta eso. Entonces, si el barco tenía aire por atrás, desde la popa, el barco avanzaba y no había que hacer gran esfuerzo para ver el progreso. Porque el viento como que le traía el viento, solo lo traía al barco. Entonces, no había que hacer gran esfuerzo para que el barco avanzara. ¿Vamos entendiendo? Amén. Si Jesús está con nosotros, aunque el viento no esté soplando a nuestro favor, todo va a estar bien. Amén. Él tiene el control y vamos a estar bien. Aleluya. Amén. Si Jesús, hermanos, hermanas, está en tu barco, Amén. si nosotros le permitimos al Señor que esté, ¿qué quiere decir esto? Le explico con pocas palabras. Si Jesús está con nosotros, si a Jesús le permitimos que esté en nuestra casa con nosotros, que esté en nuestro hogar con nosotros, todo va a estar bien. Amén. Todo va a salir bien. Amén. Porque Jesús tiene el control. Dios tiene el control. Amén. Amén. Qué lindo que es, ¿verdad? Saber que nuestro Señor tiene el control sobre nuestras vidas. A veces nosotros cuando estamos con mi esposo y nos pasan cosas, porque somos seres humanos, a veces nos enfermamos, a veces tenemos problemas y a veces tenemos problemones también. Amén. Amén. ¿Quién pasó problemas en estos tiempos? Amén. Amén. ¿Y quién no tuvo problemones en estos tiempos? Amén. Y ahí en esos momentos decimos con mi esposo, levantamos nuestras manos y le decimos al Señor, tú tienes el control, Señor, sobre mi vida, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa y sobre esos problemas, sobre los hijos también. El Señor tiene el control cuando nosotros confiamos en Él y le permitimos que Él esté en nuestra barca, que nosotros, en nuestra barca no estemos solos, hermanos, que Jesús siempre esté con nosotros en esa barca. Amén. No nos olvidemos, sino que le demos el primer lugar a Él. Primeramente acá, desde que a Él le recibimos en nuestros corazones como nuestro único Salvador para el resto de nuestras vidas. Él ha estado y va a seguir estando con nosotros. Amén. Qué hermoso es ser hijos de Dios, hermanos. Amén. Amén. En este estudio de la palabra, el viento no está en la popa, sino que está por todos lados. Pero Jesús sí estaba en la popa. Amén. El viento estaba así, por todos lados. Pero Jesús sí estaba en la popa. Jesús no hizo así. Él estaba ahí.
Miren qué lindo que es. El Señor tiene que estar siempre en primer lugar. El primer lugar tiene que ocupar en nuestras vidas. Y Él era más importante que el mismo viento. Su palabra dice que Jesús estaba en la popa. Amén. No importaba tanto el viento, pero que Jesús esté ahí sí importaba. Amén. Amén. Porque cuando Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. ¿Quién contra nosotros? Amén. Porque muchas veces en esos problemas que tenemos, es como que hasta nos marea esos problemas, ¿no? Amén. Nos sentimos mal, pero de repente a veces nos acordamos, porque de tantos problemas, los azotes que recibimos en la vida, a veces como que uno se quiere olvidar de quién es el que está con nosotros. Amén. Y ahí tenemos que levantar nuestras manos y decirle, Señor, tú estás conmigo. Estamos, Señor, juntos en esta barca. Y cuántas veces uno tiene los problemas y uno se adueña de esos problemas. Yo he escuchado, hermanos, es mi problema, dice. Y yo digo, mis problemas cuando estamos orando, hermanos, yo le digo al Señor, mi problema, Señor, no es solamente mío. Si tú estás conmigo, Señor, Amén. es tuyo también. Amén. Entonces Él se hace cargo. No hay que dejar al Señor fuera de nuestra barca. Amén. No hay que estar solos. Porque Él cuando vino a nuestra vida se quedó con nosotros. Nunca más no nos dijo, voy a estar contigo hoy, mañana, y 3, 4 días, una semana, ni 1 año, 2 años. Nos dijo hasta el fin de nuestros tiempos, hasta el fin de nuestros días. Amén. 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 Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 4, 35 al 41. Vamos a leer todos juntos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudeces. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se hicieron esta pregunta, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos escuchado decir, o nosotros mismos, hemos tenido, ponerle una situación difícil y estamos orando y de repente se solucionó así esa situación y decimos, ¿quién? ¡Qué grande es mi Dios! Yo les he escuchado a ustedes, hermanos. Yo les he escuchado y a mí esos testimonios me fortalece, nos fortalece. Por eso es importante tener testimonio. Por eso es importante tener comunión con nuestro amado. ¿Por qué? Para que podamos tener esos testimonios para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Porque
cuando uno tiene intimidad con Él, siempre tenemos testimonio. Y cada día podemos tener testimonio que contar. Amén. 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 Hermanos, este pasaje es corto, pero lleno de significados y enseñanzas para nosotros. El Evangelio de Marcos nos muestra al Cristo hombre que duerme, que se cansa, pero también nos revela al Cristo Dios, que es capaz de controlar su creación, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Eso es importante, hermano. Saber que Él tiene el control. ¿Y saben por qué? Porque Él es poderoso. Amén. Él es el dueño del cielo, de la tierra. Amén. Y Él es nuestro dueño. Amén. No estamos solos. Amén. A mí me encanta decirle, Señor, cuando estoy orando, Señor, yo soy tuya. Yo no me siento sola. No estoy sola. Porque sé que el amor de Dios está en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros con el pastor, con mi esposo, estamos orando. Y por cada uno de ustedes, qué lindo que es tener una congregación, hermano. Donde pertenecer primeramente a Él. Amén. Y también como hermanos en Cristo, pertenecer también. Para que cuando oramos, estemos en comunión. Amén. Amén. Con Él. Y saber que Él nos responde. Él nos responde siempre porque es fiel. Amén. Es bendito. Amén. Amén. Y Él aquí está mostrando a un Cristo hombre que dormía. Era un hombre. Amén. Él cuando vino a esta tierra, vino como hombre. Pero también era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Amén. Se cansaba como nosotros. Nosotros también a veces nos cansamos, Amén. ¿verdad? Amén. Acá vamos a ver lo que pasa antes de la tormenta, lo que pasa en medio de la tormenta y otra que sale del resultado de la tormenta. Son 3 etapas que vamos a ver, hermano. Y es muy importante que prestemos bien atención para que podamos realmente entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que este evangelio nos quiere hablar, porque es una buena enseñanza para nuestras vidas. Amén. Amén. Acá nos muestra que estaban pasando los discípulos antes de la tormenta. Es en todo el capítulo 4. Hay que leer todo el capítulo 4 para que podamos entender qué era lo que el Señor Jesús nos estaba hablando. Les estaba hablando a los discípulos. Amén. Amén. Y sus discípulos estaban escuchando a Jesús enseñar. Jesús enseñó varias parábolas, hablando del reino de los cielos, y los discípulos habían escuchado el día entero al Señor hablar. ¿Por qué? Porque el Señor todo el día estuvo enseñando a sus discípulos. Amén. Por eso es importante ser enseñable, porque los discípulos eran enseñables. Amén. Por eso estaban con Jesús. Amén. Como nosotros también, los jueves acá tenemos el estudio bíblico, ¿no? Amén. Qué importante que es estudiar la palabra. Amén. Porque estos discípulos también eran enseñables. Y Jesús mismo los enseñaba. ¡Qué privilegio! Amén. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Amén. Yo me imagino, hermanos, que los discípulos no estaban distraídos porque en aquellos tiempos no habían celulares. Yo me imagino que estaban sentados allí a los pies de Cristo,
escuchando esas enseñanzas tan hermosas, tan lindas que Jesús les decía. Yo me imagino así. Porque antes no había un salón grande, como hoy en día, que usan salones. A veces hay algunos pastores que incluso alquilan, y cuanto más grandes, más y más van. Y la gente también dice, ahí yo voy a ir porque es grande el salón. No hay que ir porque el salón es grande, porque están todos adornados. Hay que ir donde se da la palabra del Señor Jesús, donde hay enseñanza sobre el Evangelio de Jesús, sobre la palabra del Señor. No ir porque ahí están los músicos y cantan bonitos. Está todo bien eso, porque a mí me gusta cantar, me gusta adorar al Señor. Pero más deseo que los hermanos, las hermanas vengan a escuchar la palabra del Señor. A adorarle, sí, todos juntos. A adorarle al Señor conmigo, con nosotros. Me encanta y es una satisfacción, es una bendición grande para mí, para nosotros, que todos juntos adoremos al Señor. Porque a eso tenemos que ir a la iglesia. Amén. Tenemos que ir al templo. Y todos juntos, hermanos, adorar al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ellos seguramente no tenían celulares como nosotros tenemos hoy en día los celulares, tenemos computadoras, tenemos también las redes sociales, Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene WhatsApp hoy en día? ¿Quién no tiene Instagram? Y muchos otros más. Amén. Ellos no tenían. Por eso yo supongo que estaban más prendidos allí. Sus oídos seguramente estaban atentos. Sus oídos agudos para escuchar todo lo que el Señor Jesús decía. Y hoy en día también tenemos que ser así. Por eso, cuando vamos a la iglesia tenemos que despojarnos de eso. Porque si de repente uno tiene algún celular en la mano, es como que es una tentación para nosotros. Porque llega un mensajito por WhatsApp y uno quiere abrir. Se tienta. Para eso tenemos que tener dominio propio. Y guardar, cuando estamos en la iglesia, guardar en las carteras, en los bolsillos. Al menos que uno también se puede usar, porque tenemos hoy en día la Biblia. No estoy en desacuerdo. Pero para eso tenemos que utilizar el dominio propio, para que no nos tentemos. Amén. Sería bueno así, ¿no? Amén. Y ellos estaban escuchando atentamente al Maestro, al Señor Jesús. Así que, hermanos, también les pido ahora que no se me duerman, que estemos atentos con nuestros oídos agudos para poder recibir y atesorar todo lo que tiene en esta noche para nuestras vidas. Y luego también poder darle a otros. Porque hay muchos por allá que nos necesitan. Lo que nosotros aprendimos aquí, vamos a darle a otros, vamos a bendecir a otros también. Amén. Amén. El versículo 35 vamos a leer. Y dice que cuando llegó la noche el Señor les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, y había también con él otras barcas. Acá vemos en la primera parte, antes de la tormenta, lo que había era tranquilidad para poder vivir en medio de la tormenta. Eso nos muestra acá en la palabra. Que había tranquilidad porque estaban todavía con el Señor Jesús allí. Amén. Pero el Señor le dijo, vamos
a cruzar al otro lado. Y por eso ellos tenían que estar bien atentos porque algo iba a pasar. Amén. Amén. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Es la pregunta. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban escuchando la palabra de Dios, así como nosotros ahora. Estaban escuchando la palabra del Señor. Se estaban alimentando del Maestro. Estaban aprendiendo de las cosas del reino de los cielos. Eso estaban haciendo. Por eso la pregunta. Nosotros también ahora estamos aprendiendo del Maestro. Lo que estamos aquí de este lado, hermanos, somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Por eso es importante escuchar. Por eso es importante tener la mira a Él. Amén. 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 A veces nosotros estamos en estas etapas. En la tranquilidad antes de llegar a la tormenta, o en este momento uno puede estar en medio de la tormenta. Yo no sé, hermanos, ¿cómo están ustedes? Si están en medio de la tormenta, si están en la fase de tranquilidad, cada uno sabe. Y Dios también lo sabe. Amén. O acababa de salir de la tormenta. Yo no lo sé, hermanos, en qué etapa están ustedes. Dios lo sabe, amén. Y a veces uno ni sabe cómo fue librado. Pero de eso se trata la vida en el camino del Señor. Amén. Amén. Porque a veces estábamos en una prueba tan fuerte. Hemos orado, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Orar, orar, sin desmayar. Y después de repente salimos. Primero estábamos en la tranquilidad como los discípulos, aprendiendo, atesorando todo lo que el Señor Jesús les estaba explicando, lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. Estuvieron atentos y entonces estaban con tranquilidad en ese momento. Después a veces están en medio de la tormenta. Y para eso, para salir de eso, tenemos que atesorar el momento como ahora que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, porque de repente, Dios no quiera, pero estamos en el mundo, estamos en la vida, vienen los problemas, entonces poder poner en práctica lo que hemos aprendido como los discípulos. Porque el Señor Jesús sigue hablando, Él vive y reina por los siglos de los siglos y está aquí con nosotros. Amén. 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 Ahora, ¿para qué sirve el tiempo de la tranquilidad? Recién los decía. Sirve para disfrutar, para aprender, para escuchar, para atesorar. ¿Y qué es atesorar? ¿Atesorar qué cosas? ¿Qué cosas tenemos que atesorar? Las enseñanzas de Jesús. Amén. Amén. Esas enseñanzas de Jesús es lo que tenemos que atesorar para los días malos. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que atesorar Amén. para que en el tiempo de la tormenta podamos tener paz Amén. y poder también acompañar a los que necesitan esa paz, a los que nos necesitan. Porque nosotros somos, dice, la sal y la luz Amén. del mundo. Nos llama así el Señor. Amén. Amén. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento que acechaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Los discípulos que iban con Jesús, muchos de ellos eran pescadores, expertos en tormentas,
que saben de tormentas, Jesús era carpintero. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús era Amén. carpintero? Y los otros, muchos de ellos eran pescadores, Amén. expertos en tormentas. Jesús se acuesta a dormir. Estaba cansado porque había enseñado todo el día. Amén. Nosotros también, cuando trabajamos todo el día, llega la noche y nos cansamos. Queremos encontrar una cama, queremos dormir, queremos tener una camita, una almohada donde recostar nuestra cabeza. Amén. Y Jesús también. Pero hay una prueba de su humanidad, 100% hombre. Esa era la prueba. Pero se levanta un viento que parece no común, que los pescadores que sabían cómo manejar los vientos no pudieron hacerle frente. Amén. Los pescadores que conocían bien el ambiente, porque ellos estaban en el agua, salían a pescar en los mares, ¿no? Y entonces sabían manejar los vientos. Seguramente yo pienso a veces que seguramente cuando venía del norte decía, ay, viene del norte ahora, así que vamos a buscarle la vuelta. Si viene del sur, del este y oeste. Pero en esa vez ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús era carpintero. Etapa de la tormenta o tempestad, yo llamaría así. Cuando comienza la tormenta, dice la palabra que las olas y las aguas empezaban a subir a la barca. La barca en el tiempo de Jesús eran unas embarcaciones de madera donde cabían como 10 a 15 personas más o menos, por ahí un poco más. A esta barca le empezaron a entrar el agua y los marineros no supieron qué hacer con ello. Entonces claman a Jesús diciendo, esto lo encontramos en el versículo 38. Lean en el versículo 38, miren allí que dice, Maestro, despierta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren cómo reaccionaron los discípulos. Asustados, ¿verdad? Sí. Y ellos que manejaban bien la tormenta, los vientos, de los 4 vientos, ellos manejaban porque ellos crecían ahí, algunos, no todos, pero muchos, dice la palabra de Dios. Y tuvieron miedo. Despierta, no tienes cuidado. Jesús, que perecemos, le dijo. Ellos eran expertos realmente, pero en ese momento tuvieron un problemón. El miedo, ¿no? Amén. Y no supieron resolver esa tormenta, resolver ese problema. Amén. Muchas veces, por más que seamos expertos o sean expertos, se quedan sin herramientas y no le queda otra que clamar al Señor. Amén. A nosotros también nos pasa. Acá no hay pescadores, pero hacemos muchas cosas en nuestras labores de todos los días. A veces sabemos todo en nuestros oficios. Amén. Y sin embargo, llega un momento que se nos va de la mano y no podemos solucionar, no podemos resolver. ¿Y Amén. qué hacemos? ¿Qué hacemos? Clamamos a Jesús. Clamamos a Dios. Amén. Amén. Entonces, en medio de las tormentas y dificultades, a veces se nos va de la mano y no podemos solucionar. Y ahí ellos clamaron a Jesús y Amén. nosotros también. Amén. Miren qué linda enseñanza el Señor nos da en esta noche. Sí, Señor. Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Amén. Hay muchas enseñanzas que nos dejó el Señor. Hermanos, cuando las cosas te van mal, puedes clamar a Dios y decirle,
Señor, susténtame con tu palabra. Porque la palabra da vida. La palabra es vida y eficaz para nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos todo, pero de repente no habíamos declarado la palabra del Señor y de repente decimos, así dice tu palabra, Señor. Y declaramos, es como que el mundo se nos abre. Amén. El mundo espiritual Amén. se nos abre y viene la bendición del Amén. Señor. Amén. Viene la claridad a nuestras vidas. Amén. Ahí el Señor tiene y toma el control sobre esa situación, sobre esos problemas. Y después ese Pedro que estaba ahí, ya todo un hombre educado de la experiencia vivida en la tormenta, le deja una iglesia y le dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él ya estaba enseñando. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La tormenta revela la debilidad humana y la incapacidad de los discípulos, como sigue revelando nuestras debilidades humanas. Nuestra incapacidad también nos va a revelar la persona de Jesús. Amén. Amén. El versículo 39, ahí lo tienen, hermanos. El versículo 39 dice, Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, le dice. Le ordena, le da una orden. Amén. Así también hace con nosotros Amén. cuando vamos a Él, delante de Él y le pedimos el socorro. Amén. Él calla. Él reprende por nosotros y nos soluciona nuestros problemas. Amén. Lo que nosotros no podemos solucionar a veces. Amén. Aquí Jesús hizo 2 milagros. Detiene el viento, detiene el mar y se cayó. En ese momento hubo un silencio. No se oyó nada más. Hizo 2 milagros. Miren lo que hizo. Reprendió Amén. y a su voz se detuvieron Amén. los vientos y las aguas también. Dios empieza a mostrar al Cristo divino, al creador de los cielos y de la tierra, porque ellos les habían visto echar fuera demonios, hacer milagros de otro tipo, pero nunca vieron hacer estos milagros. Se estaba revelando algo de Jesús, porque la tormenta siempre revela cosas de nosotros, pero también va a permitir que aprendamos cosas de Dios en medio de nuestra tormenta. Amén. Es más, cuando Jesús terminó de hablar al viento y al mar, dijo algo más. ¿Verdad? Qué interesante, qué importante, qué palabra, qué maravilla el Señor nos está enseñando. Amén. El versículo 40, acá decía que el Señor decía algo más. Y eso lo encontramos en el versículo 40. Vamos al versículo 40, hermanos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le dijo Jesús. Si se acababan de aprender las parábolas, les dijo, porque Él les enseñó muchas parábolas allí. Muchas cosas les enseñó Jesús durante el día. Imagínense, todo el día Él estuvo enseñando. Acabamos de hablar de eso y yo les dije que íbamos a pasar al otro lado. Él les dice de vuelta, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se van a olvidar que recién todo el día les estuve enseñando muchas cosas?
¿Y cómo van a tener miedo? Dice. Les dijo que ellos iban a pasar al otro lado. Por eso es importante leer el texto y el contexto de la palabra. Porque si él le decía, vamos a pasar, ellos capaz que se olvidaron que tenían que pasar. Él declaró la palabra. El Señor Jesús había declarado que iban a pasar. No se iban a quedar en ese lugar. No se iban a quedar en el mar. Pero ellos tuvieron miedo. ¿Sí? Amén. Amén. Yo les dije que íbamos a pasar al otro lado. ¿Y por qué estáis amedrentados? Les dijo el Señor Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados? Amedrentados no es un miedo cualquiera, sino es un miedo que causa pánico. Los discípulos estaban con pánicos y Jesús ahora tuvo que hablar a la otra tormenta. ¿Y cuál es la otra tormenta? Esas tormentas son las que están afuera. Son las tormentas que causan a nuestro corazón cuando nuestra fe empieza a flaquear. Amén. Porque acá nosotros luchamos con nosotros mismos a veces. A veces leemos la palabra de Dios y no confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces flaquea nuestra fe. Amén. ¿Y por qué flaquea a veces? Porque no buscamos la presencia de Dios. No intimamos con el Señor, con nuestro amado. Porque cuando leemos la palabra de Dios, cuando le alabamos, le adoramos, nuestra fe está intacta, no mengua. Al contrario, crece. Y eso es importante. Por eso tenemos que leer la palabra y tomarnos siempre de las manos santas y benditas del Señor. Amén. Que Él esté con nosotros en nuestra barca. Amén. Que Él tome el control de nuestras vidas siempre. Amén. 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 No permitamos, hermanos, que las tormentas de afuera entren y hagan disturbio en nuestro interior, que es a través de la fe en Jesucristo. No permitamos, hermanos, eso. Que nuestra fe tiene que estar intacta en el Señor Jesús. Amén. Y como dije recién y vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, tenemos que siempre ser enseñables y también leer la palabra, estar en comunión con nuestro amado, congregarnos. Amén. Amén. Les dijo Jesús, ¿acaso no estoy yo con ustedes? ¿Acaso no estoy yo con ustedes? Lo mismo nos dice hoy en día todavía el Señor. Cuando pasamos esas luchas, esas pruebas difíciles, nos pregunta el Señor, ¿acaso no estoy yo con ustedes? Tenemos que decirle, Señor, tú estás. Y cuando nosotros invocamos su nombre, Él nos fortalece. Amén. Y el enemigo huye de nosotros. Amén. Huye. ¿No les dije que íbamos a pasar al otro lado? ¿Y acaso no resolvimos los problemas? Porque el Señor Jesús les resolvió muchos problemas durante el día. Y les dijo, vamos a cruzar al otro lado. ¿Por qué tuvieron ellos esos miedos? ¿Por qué se amedrentaron? ¿Por qué se angustiaron? Si el Señor Jesús estaba con ellos, con nosotros también, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Oh, Señor. Amén. Él está con nosotros Sí, Señor. y nos va a resolver siempre nuestros problemas. Amén. No importa Sí, sí. cuán grande sea, Él nos va a resolver. Amén. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, al cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Aleluya! Gloria a Dios.
el cual siendo el resplandor de su gloria Amén. y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra Amén. de su poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos al versículo 41, hermanos. Ahí lo tienen en su Biblia. El versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se hicieron esa pregunta Amén. entre ellos. Como que yo digo, estaban allí y decían, cuchicheaban, ¿quién es este? ¿Verdad? Amén. Ellos mismos. ¿Quién es este? Ya como que lo desconocía al Señor, porque ellos no habían visto antes ese milagro que estaba haciendo en ese momento. Amén. Porque ellos habían visto a Jesús hacer montones de milagros, pero justo ese no habían visto. Entonces por eso le llamaban la atención y se preguntaron unos a otros, ¿quién es este? Miren qué hermoso. ¿Quién es este que está con nosotros en la barca? Decían los discípulos. Amén. En los versículos anteriores estaban amedrentados por la tormenta, por las olas, por el peligro. Y en este versículo, hermanos, estaban temerosos. Acá hay una diferencia entre el miedo, el pánico y el temor reverente de Dios. Hay una diferencia. Cuando en nuestras vidas tomamos lo que es en el tiempo de la tranquilidad, luego combina con la experiencia en las tormentas. Miren, por eso les decía desde el comienzo que aprovechemos todo el tiempo que tuviésemos nuestros oídos abiertos para poder recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, poder atesorar en nuestros corazones y luego para el mal tiempo poderla ponerla por obra. Amén. 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 Y tenerle temor reverente. Cuando en nuestras vidas tomamos lo que es en el tiempo de la tranquilidad, va a combinar eso. Amén. Todo lo que hemos aprendido del Señor la vamos a poner en práctica. Amén. Amén. Temor reverente a Dios. Cuando tomamos la información que aprendemos en la tranquilidad, la pasamos a través de la prueba, la tempestad, la tentación, y vemos nuestra debilidad, pero podemos experimentar la grandeza del poder de Dios y no hay otra cosa que hacer que caer de rodillas y decir, como dijo Pedro: Señor, ¿quién eres para que yo experimente estas cosas? Pedro se preguntaba y dijo eso. Es importante tener temor de Dios, hermanos, porque te trae sabiduría. Mucha sabiduría nos trae el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenemos mucha enseñanza en esta Biblia, hermano. Solamente tenemos que querer, solamente tenemos que leer su palabra. Él nos da la sabiduría. Proverbios 16:6 dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué enseñanza, ¿verdad? Otro beneficio más, la intimidad con Dios. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Amén. Por último, hermanos, cuando pases la prueba, que el temor reverente de Dios sea lo que guíe tu caminar en medio de la tormenta. Amén.
cuando pases la prueba, que el temor reverente de Dios sea lo que te guíe tu caminar en medio de esa tormenta, en medio de esa lucha, en medio de esa prueba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque me permitiste, papá, entregar a mis hermanos, a mis hermanas, tu palabra en esta noche. Sí, Señor. Así tal cual tú me has enseñado, Jesús. Sí. Porque primeramente, Señor, he aprendido mucho de ti en este día, en esta noche, Señor. Porque tú eres, Señor Jesús, nuestro Maestro, Amén. que nos sigues enseñando, Señor, en estos tiempos difíciles. Y siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, porque estuviste, Señor, con tus discípulos. Les has enseñado muchísimas cosas. Les has hecho preguntas, pero nunca los abandonaste. En medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, en medio de esas tormentas, tú estuviste con ellos. Amén. Y nosotros también, Señor, creemos que tú estás en este momento con nosotros. Estás y estarás siempre con nosotros en medio también de nuestras luchas, de nuestras pruebas, Señor. Cuando tengamos, también estarás con nosotros. Porque tu palabra dice, Señor, que tú nos has prometido desde el primer momento, Jesús, cuando te recibimos, Jesús, en nuestras vidas. Desde el primer minuto en nuestras vidas nos has prometido, nos diste tu promesa, que ibas a estar con nosotros el resto de nuestras vidas, Señor Jesús. Qué lindo eres, qué hermoso eres, Señor. Gracias a tu fidelidad, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, muy bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas presentes, Señor. Que ellas, Señor, puedan atesorar esta enseñanza, Señor, que tú nos has entregado en esta noche. Para que puedan, Señor, utilizar en el momento que lo necesiten. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias. Te damos muchísimas gracias por todo, Señor. Gracias. En tu nombre bendecimos, Señor. Bendecimos tu vida en nuestras vidas. Señor, bendecimos la presencia de tu Espíritu Santo, porque tomas el control sobre nuestras vidas. Amén. Señor, sobre nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Padre, y ahora te ruego, Señor, por esos hermanos, Señor, hermanas, que van a estar también, Señor, escuchando esta palabra luego, Señor. Amén. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, como iglesia, Señor, te pedimos que también cuando las reciban, Señor, puedan recibir también con amor tu palabra, esta enseñanza que tú nos has dado. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Amén. Ven cómo nos bendices también a nosotros en este lugar, en esta noche. Gracias te damos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor